Pero arrancamos, digamos, Nosotros con ya estamos avisando a los seguidores. Bueno, ¿Primera mortal? Bueno, hola. Como mencionamos, Saja está presente en DW, esta vez en Chicago, el año pasado en San Diego, ahora con nuevo presidente, pero no solo presidente, Oscar Laudano, sino también presentador de un póster, pero en la tarde de un oral que después también nos va a comentar. Muchos de ustedes habrán venido alguna vez a la DW, otros tal vez estén aquí, acérquense, pero para los que no lo conozcan, por un momento vean, estos son los que yo les llamo los patios de la DW, donde la gente presenta y pasa y pregunta. Y tenemos el honor que algunos pósters argentinos y patrocinados por SAGE están. Y hoy el de hoy es el de Oscar, ahora enseguida vamos con él, pero ya les digo que vamos a estar a diario. El martes tenemos varios pósters, así que los esperamos todos los días, pero el martes los esperamos especialmente porque tenemos varios pósters que SAGE auspició. Pero ahora tenemos el privilegio que Oscar nos va a mostrar el póster que nos ha traído sobre algo de una prevalencia muy alta dentro de nuestro país y de Latinoamérica, como es el Helicobacter pylori, y nos va a contar un poco de qué se trata eso y vamos a ver con él el póster. Bueno, gracias Edgardo por estar acá, la presentación y para comentar un poquito el póster. El póster que trajimos, Edgardo, es un poco esto, ¿no? El registro argentino Helicobacter pylori, que es un proyecto un poco, digamos, emulando al registro europeo de Helicobacter pylori, que tanto éxito tiene en Europa y que está marcando cómo digamos, ir hacia el tratamiento quizás con los mejores datos locales de erradicación de Helicobacter pylori. Porque el problema es que esta bacteria tiene un perfil de erradicación muy distinto según los distintos países del mundo. Hay países en el cual ciertos antibióticos no se han usado tanto y la bacteria es muy sensible, y otros países en el cual realmente es muy complejo tratarla porque hay resistencia a uno, dos o más antibióticos y hasta multiresistencia. Así que en este sentido los europeos comenzaron hace muchos años un registro, el registro europeo H. pylori. Acá justamente lo tenemos al doctor Peter Malfarheiner. Está mirando el trabajo. Vamos a acercarnos porque una de las autoridades se encuentra aquí y previsiblemente puede hacer alguna pregunta. Peter Malfarheiner, de origen alemán, como ustedes saben, es una autoridad y realmente para un póster argentino estimo que el doctor Laudano debe estar muy entusiasmado con la visita y vamos a ver cuáles son sus comentarios. ¿Sí? Y, Hello, doctor. Hi. Hello? I'm Oscar Laudano. Laudano, The you are the first boss. order, yes. You're the boss. Yes. No, the boss, no. One of the group, one of the members of the group. You're all in Buenos Aires? Or No, Mendoza, no, yes. Rosario? Yes. Ciao, hello, my friend. Doctor, he's the actual president of our society. You know, I so often think of Carlos Moran. Carlos Morán, yes, of course, He yes. died so long time ago. He was a nice guy. We were young. we are on live to Argentina just... Compliment to the Argentinian friends and researchers. You are doing a very, very interesting... Nos está felicitando alguien que es una autoridad en la materia al trabajo del... Yes. We tried. But Are you going to give a lecture? no, I was chairing this morning a session. I give lectures when you come to Europe. Ah, To okay. UGW. And yeah. Okay. No, but this is, I think, very, very nice that you... Is this data, prospective data that you collect? Yes. And what is your preference now between the two quadruple therapies? And why would you choose the one or the other, Professor Laudano? No, we don't have a preference. A preference. Yes. But our suggestion now is maybe bismuth quadruplet. Yeah, also for Is- us,
because you have less load of antibiotics. Yes. You take more tablets also, but is this Pilera? Is this This is Pilera? Pilera. It's same. It's the same. The but name in is it- Argentina is a little name in different, but Argentina it's like but Pilera. is it produced in Argentina? Yes. Yes. Yes, Yes. Its name is So it's in El one national, capsule? el national No. laboratory produced the drug The Pilera drug in in Argentina. blister, in It's blister, in order to It get was an adequate Yes. adherence. It's the same. It's the same from Pilera. Yes. Yeah. Do you use that drugs Pilera is the first line in Germany in Germany? because with Pilera, with the bismuth-based quadruple, you do not require resistance testing. Resistant, yes. There's no issue of Yes. and even metronidazole, which has a high resistance, when it is given in combination with bismuth, you overrule the metronidazole resistance. So it's quite okay. In our country, its name is Trilori, but there are a lot of pills. A lot of pills. It's the same. The same as Pilera. Fíjate si usted que toco. What is your opinion about the double PPI treatment with high doses of amoxicillin? This is another option. Okay. And I think, I don't know, in Argentina, in Europe, we don't have yet the pica, like vonoprazan, Vonoprazan. and then linaprazan will come, and tegaprazan. So if you use the dose of these pickups, they are more effective than PPI double. So I think the essential for amoxicillin is to raise the pH as high as you can. Okay. And my And view when for the can future, it- and excuse since me, Argentina is a place where you do a lot on probiotics, right? Yes. Yeah. South America is very like Yes. Brazil. Yeah. Proactive. I think one of the concepts for the future is that you use probiotic technologies Technology. and you use high acid suppression. So with pickups, I could imagine, and then we don't know how many weeks. But I think we should go towards these new approaches in order to not depend anymore on antibiotic resistance. This is the views The use that of we are probiotic. following. And maybe in Argentina, with so many still infected people, you have a good Yes, chance to yes. do this kind of research. And in your opinion, what is the best PPI for the treatment of Well, H. pylori I mean, treatment? personal, I use Yes. usually esomeprazole. Esomeprazole is the Because best. it's, I mean, they say second generation. The second. There are good data with rabeprazole as well. But you can use pantoprazole, you can use, I mean, at the end, and we don't have really head-to-head in this eradication. But if you compare the studies over time, esomeprazole 2 times 40 milligram is a, 40 is a milligrams solid, twice a day. Is a 40 solid. milligrams twice a day. When we use esomeprazole, we usually use 2 times 40 milligrams. So just 42 times. Okay. if you use omeprazole, then we use 2 times. 2 times. Well, always 2 times, Always by Always double 2 times. dose. So not 20. And vonoprazan, do you not like? I like. You Yes. like? Yeah, I mean, like. but we don't have it. I only We know it No, from. we don't have in But you Argentina will get it, vonoprazan. I'm sure. I hope we get it too. We don't have. And other pickups will come. But vonoprazan, I think, is the one. I think there's one company here showing this, and maybe you should talk to them and get some pickup Pick up. Yeah. vonoprazan to treat the patient. To do a research. Argentina and France. And my compliments for the World Championship. I mean, I can tell you, everyone with an Italian Well, we want to background, take a we picture were for with you. Argentina. Yes, very please. good. We want to take a picture with you. We have a picture with you. Bueno, como verán, contamos con la visita en el stand en el póster de una de las autoridades máximas en Helicobacter pylori, y vamos a separarlo por un momento también para ir completando estos conceptos al doctor Laudano para que nos cuente también sobre qué va a hablar en la tarde de hoy, ¿sí? Y este es el momento de las fotos.
Bueno, después de este honor, me imagino, Oscar, Estamos muy contentos, que ¿no? Que- estás muy contento. ¿Nos podés comentar en los minutos que siguen, porque no es sencillo que podamos estar en la conferencia oral, vamos a intentar estar, pero en la tarde de hoy, y debemos decirlo que la única presentación oral desde Argentina es la presentación generada a partir del trabajo del Instituto Lanari con la dirección de Oscar. Oscar, ¿qué nos podés contar de lo que vas a hablar hoy a las 4 de la tarde? Bueno, Edgardo, hoy poco vamos a hablar algo que venimos trabajando ya unos años, que es la problemática de tratar el Helicobacter pylori en el paciente obeso mórbido en particular, sobre todo que va para cirugía bariátrica. Nosotros tenemos datos que, gracias, hasta luego, que los pacientes obesos mórbidos no responden bien a los tratamientos estándares hasta el momento, la cuádruple terapia, 14 días, y que probablemente el paciente obeso tenga una farmacocinética y farmacodinámica distinta de las drogas, en particular los antibióticos. Entonces, venimos trabajando este tema ya hace un tiempo y hoy lo que vamos a presentar es un análisis de un subgrupo particular de pacientes que fueron tratados con altas dosis de amoxicilina, la dosis que se usa en pediatría, 50 miligramos kilo, ajustado de acuerdo a lo que se llama el peso ajustado, que es una fórmula que se calcula. Y básicamente lo que mostramos es que los pacientes obesos que recibieron el esquema cuádruple con esta dosis alta de amoxicilina responden mejor que los pacientes con el esquema clásico. Y nos parece que esto es un camino, pero sobre todo abre un camino, una perspectiva distinta que probablemente en el paciente obeso tenemos que empezar a pensar a tratarlo distinto a la erradicación del Helicobacter pylori, y es muy importante, dado obviamente lo que es hoy el tratamiento del paciente obeso mórbido con la cirugía bariátrica y la necesidad, sobre todo en países como el nuestro, que esté erradicado, controlado y se haya ido el Helicobacter pylori. Así que un poco vamos a mostrar eso, el efecto de altas dosis de amoxicilina y mejorando las tasas de erradicación del Helicobacter pylori. Así que nada, es un poco eso, Dani. Bueno, lo que habló el doctor Malfejaime fue en inglés, no tenemos subtítulos. Si nos tuvieras que decir de lo que contó él, por un lado, más allá de la felicitación que hace al trabajo de ustedes, ¿qué contó él de la actualidad, de su experiencia y desde Alemania en el tratamiento comentanos vos tanto del inhibidor de bomba como de los antibióticos? Bueno, y volvemos nuevamente, como decíamos recién, porque estamos muy contentos que el doctor Peter Malfalheimer haya venido y esté recorriendo en este momento, ¿no? Hoy es el primer autor de Maastricht, todo conocido por todos nosotros, y es muy conocido como un experto mundial en el Helicobacter pylori. Él nos contó 2 o 3 cosas que hacen muy bueno la reflexión, ¿no? Primero, él hoy en Alemania está tratando como primer esquema el esquema basado con bismuto, y preferentemente el equivalente de un pilera en Alemania. ¿Por qué? Por el tema de que no necesita tanto testear la resistencia de la bacteria, debido a que los antibióticos que están contemplados en el esquema con bismuto en el pilera o el trilorin argentino no lo requerirían. Y es algo muy importante, y nosotros lo que estamos viendo en el registro es que se está moviendo claramente en ese sentido. Lo segundo muy interesante del doctor Peter, Peter Malfalheimer, es que él ve el futuro del tratamiento del Helicobacter orientado a, por supuesto, con este esquema que estamos viendo, pero le apuesta mucho que los pick-ups, el inhibidor de la bomba de potasio, van a marcar un rumbo, junto con probablemente aquellos antibióticos en el cual el Helicobacter pylori es muy sensible, como la amoxicilina, y quizás en breve estemos simplificando el tratamiento. Pick-ups, amoxi, quizás puede ser un camino, habrá que ver los datos que tengamos y esperemos tener datos para el futuro para mostrar. Fue muy interesante los conceptos que él comentó. Y otra cosa muy importante que comentó, que él apuesta mucho a esto, es combinar estos esquemas con probióticos. Los datos son cada vez más alentadoras con el uso de probióticos combinados a estos esquemas. Pienso en el esquema dual con esto.
El problema es que el mundo probiótico es complejo porque hay muchísimos probióticos con muy efectos completamente distintos. Argentina es un país en el cual los probióticos son muy queridos, entonces quizás en breve te comencemos a tener más datos con respecto. Fue muy interesante los conceptos que publicó. También, si bien consideró en cuanto a los inhibidores de bomba de protones, considera que todos son relativamente equivalentes. Él tiene cierta predilección por el esomeprazol. Yo creo, a ver, sí, yo creo por ahí, compartirme tu opinión. Probablemente, por lo que uno sabe, la efectividad clínica es significativamente similar. ¿No te parece que puede ser porque la cantidad de bibliografía, de experiencia que hay con esomeprazol es muy alta? O sea, realmente porque uno no llega a entender bien por qué. Se sabe de su elevada efectividad, pero yo creo que tiene con mucha práctica en la evidencia clínica y en la práctica. ¿Coincidís con esto? Sí, muchos datos, muy fuertes, y los españoles en ese sentido han marcado un rumbo, ¿no? El trabajo más importante que fue la optimización del tratamiento, no solamente prolongarlo a 14 días, sino estos IVP de segunda generación llamados como el esomeprazol. Lo que hace el IVP, Gardo, vos lo sabes muy bien, elevar claramente el pH intragástrico, y eso hace que el Helicobacter pylori replique, y donde el antibiótico es más los antibióticos que tenemos necesitan que el Helicobacter pylori esté en etapa replicativa, Gardo. Porque cuando está en la etapa quiescente, en la etapa esporulada, llamémosla para ser sencillo, ahí estos antibióticos no sirven, y eso es lo que hacen esto. Y en particular el esomeprazol, subiendo muchísimo el pH, eso. Por eso el futuro de los PICAPs es mucho más potente esta droga, y quizás sean mucho más efectivos, no comparables a un esomeprazol, pero hay un rumbo claro en ese sentido. Vamos a aprovechar y ver de qué se trata el póster. Una de las colaboradoras ha sido la doctora Pucci, que aparte nos va a dar la técnica de cómo hacer para que podamos filmar y no hacer tipo selfie. ¿Cómo sería? ¿A dónde tenemos que apretar? Dar vuelta. Sí. Sí, que sigamos. Que nos espere la audiencia. Acá. Tocando. Sí. Bueno, ahora entonces, ya un poco para terminar esta sección, a ver, nos acercamos al póster. Este es el póster, ¿sí? Y como ustedes ven, tiene la introducción en la cual nos anticipaba sobre los objetivos, ¿no? que se encuentran en cuanto a la optimización del uso de los antibióticos para reducir la resistencia. Y lo interesante de esto que son datos, como preguntaba el doctor Maffenheimer, prospectivos y aparte... Ricardo, 6 provincias de Argentina. Eso, okay. 6 provincias de Argentina. Eso nos preguntó también 14 Peter. hospitales distintos. 22 gastroenterólogos participan colaborando con datos. Hasta el momento hay más todavía. Esto es algo inusual para la Argentina y nos pone muy contentos. Realmente comenzar a tener datos de distintos lugares, de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Buenos Aires, capital, provincias. Y ojalá muchos más colegas de la Argentina nos estén viendo, Dardo, y nos estén sumando. Y acá están los datos más crudos que mencionaban, con la efectividad de la terapia cuádruple utilizando bismuto, y la efectividad con la intención de tratar, y digamos que en realidad con bismuto está bien, pero con o sin bismuto ha sido altamente... La terapia cuádruple también, pero agrega más antibióticos, sí. La otra terapia, como decía el doctor Maffenheimer, ¿no? Ajá, ok. Porque ahí tenemos que combinar. En la terapia cuádruple clásica es metronidazol claritro y amoxi. Acá solamente estás usando el metronidazol y la tetraciclina, por supuesto, ¿no? Que son antibióticos, sobre todo la tetraciclina, con muy poco uso, y sensible al Helicobacter. Perfecto. Y fue la terapia original, la que salió hace 30 años cuando Barry Marshall comenzó a tratar el Helicobacter pylori, ¿no? Perfecto. Y ahí van a ver entre las conclusiones algo que también lo mencionó el doctor Maffenheimer, también el doctor Laudano, la importancia de tener registros locales, porque esto nos da una idea de la prevalencia, por un lado, de la patología, y por otro lado, algo muy claro que es la
resistencia antibiótica, la susceptibilidad antibiótica, ¿no? Que ese es uno de las claves a futuro. Porque no tenemos datos, Edgar, no tenemos forma de poder chequear en la práctica diaria, ¿no? El cultivo del Helicobacter pylori no lo podemos implementar en Argentina, los estudios de PCR, NGS, para secuenciar y ver resistencia son muy caros. Y un subrogante claro es la eficacia y documentar cómo le fue a ese paciente, que se erradicó o no. Y ese es el camino que nosotros pensamos para países como los nuestros. Una cosa que no debo olvidarme, Edgardo, es que estos datos forman parte hoy en día del registro latinoamericano. Arnoldo no lo veo por acá, Arnoldo Riquelme no está, pero nos está contando que ya más de 900 países incluidos en el registro latinoamericano. Y está en este momento mandando los primeros datos latinoamericanos al Congreso Europeo de Microbiota y Helicobacter pylori a realizarse en Bélgica en septiembre de este año. Edgardo, probablemente el registro latinoamericano va a tener presencia y por supuesto va a estar presente en el Congreso Panamericano en Chile, ¿no? Bueno, así muchísimas gracias y felicitaciones. Me imagino que es un día muy especial para vos, Oscar. Gracias, Edgardo, y gracias a todos. Bueno, gracias a Sage que nos permite hacer esta cobertura. Miren, acá tenemos varios... Y acá hay una socia de Sage muy famosa, a la cual vamos a apartar un ratito. Vamos un minutito, en una entrevista medio sorpresa, ¿sí? Vení. Bueno, para muchos de ustedes muy conocida, María Inés Pinto Sánchez, pronto la van a ver en el curso de otoño. Inicialmente la van a ver en una pantalla por streaming, pero tenemos la suerte que aceptó venir al Congreso Argentino de Gastro entre el 7 y el 9 de septiembre en Mar del Plata. Hoy particularmente, Inés, no recuerdo si hoy... Inés tiene, por ahí podemos llegar a tener alguna cobertura en el día de mañana. Ella ha realizado, más allá de tener varias áreas de experiencia, de expertise, en enfermedad celíaca, en nutrición, hay algo muy interesante que tiene que ver con qué ha pasado con la enfermedad celíaca y el COVID y la vacunación y COVID. En el tiempo que vos quieras, 5, 10 minutos, lo que tengas, porque debes tener mucha actividad. ¿Qué nos podrías resumir de las dos presentaciones que van a suceder, creo que mañana o el martes? Se me hizo una pequeña laguna. El martes. Son nuestros tres estudios, presentamos tres estudios. Uno es el estudio colaborativo en el cual Argentina ha contribuido muchísimo. De 6 países han conducido una encuesta a celíacos y no celíacos para ver síntomas post-COVID y las reacciones adversas a las vacunas, si eran similares en celíacos y no celíacos. Y los resultados se van a presentar aquí a la DIWIC. El paper está en vías de publicación. Lo que encontramos es que no hay un incremento mayor de riesgos de reacciones adversas severas en pacientes celíacos comparados con los celíacos. Y estas reacciones severas son problemas cardiológicos a los cuales la gente tiene tanto respeto. Bueno, todos estos problemas cardiológicos, problemas inmunológicos, inmortalidad no han sido diferentes en celíacos y no celíacos. El otro estudio que es relacionado en esta encuesta es síntomas post-COVID en celíacos y no celíacos. Si bien hay síntomas individuales más frecuentes en los celíacos que expresan mayor índice de diarrea, constipación, dolor abdominal individualmente, y cuando agrupamos estos síntomas post-COVID no son mayores en los celíacos y no celíacos. Creo que esto es importante para poder continuar esta investigación. Obviamente la investigación no es estática, los resultados no son estáticos, pero es un gran avance poder asegurar a nuestros pacientes de que tienen que seguir las normas y las reglas de salud pública en cuanto a las aproximaciones post-COVID. Y también el tercer estudio que presentamos el martes está relacionado con un proyecto novedoso que comenzamos a trabajar a partir de la iniciativa de nutrición fomentada por el Instituto del PharmCom de McMaster. Esta iniciativa promueve proyectos innovadores en nutrición en diferentes áreas de la patología, incluyendo la enfermedad celíaca. Y este proyecto es el reflejo de un año de trabajo en la clínica que iniciamos de evaluación nutricional,
utilizando herramientas novedosas como son la calorimetría, el uso de calorimetría, que es una técnica específica para medir exactamente cuántas calorías el cuerpo quema y mide el metabolismo. Y a raíz de esto, utilizando otras técnicas de 3D de composición corporal para medir masa grasa, masa corporal, podemos hacer una evaluación al paciente y proveer recomendaciones específicas, únicas a los pacientes con enfermedad celíaca, que es tan importante porque estos pacientes tienen dificultades en manejar su dieta, terminan con déficits nutricionales, con pérdida de peso en algunos casos y aumento de peso en muchos casos. Entonces esto va a ayudarnos a entender mejor los mecanismos y poder promover y ayudar a los pacientes a manejar su nutrición. Volviendo un poquitito a lo que fue COVID y enfermedad celíaca, había inicialmente una duda sobre si cierto grado de inmunidad deteriorada podría estar haciendo que el comportamiento y la evolución de los celíacos fuera diferente. Eso afortunadamente estaba descartado. Había inicialmente una percepción que tenían los pacientes de que, vamos a hablar un poquito más directo, les iba a ir peor. ¿Nos podés recordar un poquitito? ¿Había mucho miedo o tenían la percepción ellos de que esto podía ser? Contanos qué viviste, porque viviste el minuto a minuto de la pandemia, al principio, en el medio, al final, con datos ahora. Contanos. Sí, esta es una realidad. Durante toda la pandemia, no solamente los celíacos, pero la población general tenían diferentes tipos de miedos en cuanto a si el riesgo de contraer estas infecciones iba a ser peor en los celíacos, y en este estudio que hicimos multitudinario con 18.000 personas pudimos ver de que el riesgo era similar a los celíacos y no celíacos. Y cuando salieron las vacunas al principio del 2021, obviamente nuestros pacientes alrededor del mundo estaban preocupados por si ellos iban por sus trastornos o alteración inmunológica, iban a desarrollar reacciones adversas en diferente manera que las personas que no son celíacas, y esto iba a afectar en alguna manera la enfermedad celíaca. Y entonces esta segunda parte del proyecto colaborativo, en donde participaron 16 países y más de 30 investigadores alrededor del mundo, expertos en enfermedad celíaca, recolectando datos from nuestros pacientes de cada país, vimos que esto no pareciera ser así, ¿no? Que las personas con enfermedad celíaca desarrollan reacciones adversas, son independientemente de la enfermedad celíaca, ocurren en celíacos y no celíacos en muy bajo porcentaje, que es similar. Si bien hay otras reacciones adversas menores, como son la reacción local, el dolor en la inyección, o si esta fiebre transitoria que dura 2 días. Bueno, estos síntomas que son menores y que son transitorios no son los que preocupan a la enfermedad celíaca. Los que preocupan son las reacciones adversas severas. Y es bastante importante, ¿no?, haber encontrado que por lo pronto en nuestras 18.000 personas que evaluamos también en este último proyecto se comportan en forma similar a los pacientes sin enfermedad celíaca. Que es decir, que estas reacciones severas que pueden ocurrir en un porcentaje muy bajo ocurren independientemente de si la persona es celíaca o no. Bueno, muy bien. Y ya le sacamos el jugo, pobre Inés. Vamos en el evento de otoño, no sé si ella lo sabe, le habíamos pedido que nos cuente un poquitito más de algo que estuvo trabajando acerca de esa interrelación entre 2 enfermedades autoinmunes, o 3, bueno, un grupo de enfermedades y uno que es la enfermedad celíaca con las inflamatorias. Ya para ir cerrando este espacio, la vamos a escuchar, creo que pasa mínimo unos 15 minutos, pero ahora, en los próximos 2, 3, 5 minutos, lo que quieras, que nos des un apunte para que la gente el sábado a la tarde se lleve, aparte de una tarde tranquila, algún concepto interesante. ¿Qué dirías, Inés? Bueno, la relación entre enfermedad celíaca y enfermedades inflamatorias ha sido un tema de debate de más de 30 años. Hay múltiples estudios, más de 60 estudios realizados evaluando esta asociación de enfermedad celíaca en enfermedades inflamatorias,
y con resultados controversiales. En algunos estudios decían que la enfermedad celíaca estaba incrementada en pacientes con enfermedades inflamatorias y viceversa, otros que no. Entonces, por eso nosotros hicimos este metaanálisis hace un par de años ya, evaluando y poniendo todos los estudios y evaluando con los mismos criterios para saber si esta asociación es real. Y nos encontramos que en el momento de publicación de ese metaanálisis hay una asociación confirmada sobre enfermedades inflamatorias y enfermedad celíaca en los estudios publicados hasta el momento. Hay algunos estudios que son de diferentes diseños y estos estudios fueron agrupados en diferentes maneras y estudios poblacionales. Todos estos muestran que hay pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y viceversa. Es 5 a 10 veces más mayor con colitis ulcerosa. Y pasa en ambos extremos. Cuando uno estudia enfermedad celíaca, tiene mayor riesgo de presentar enfermedades inflamatorias. Luego de este metaanálisis surgió otro estudio poblacional en Suecia, liderado por Jonas Nicholson, y confirmaron lo que encontramos en este metaanálisis, el incremento del riesgo de que si uno presenta una enfermedad, desarrolle la otra. Y lo que diferencia ese estudio es también la temporalidad de a cuánto tiempo un paciente celíaco va a desarrollar colitis ulcerosa Crohn y a cuánto tiempo del diagnóstico de enfermedad Crohn colitis ulcerosa la persona va a desarrollar enfermedad celíaca. Y esto puede ocurrir cuando un celíaco es diagnosticado, puede ser diagnosticado con colitis ulcerosa Crohn, lleva un año. El diagnóstico puesto es un poco más largo, probablemente es por la baja pesquisa, pero nuestro objetivo es que incrementar la alerta entre nuestros colegas para poder pensar en enfermedad celíaca en un paciente con Crohn o colitis ulcerosa que no está respondiendo, que sigue presentando síntomas, hacer el test de análisis de sangre de enfermedad celíaca y viceversa. Si un paciente celíaco no está respondiendo a la dieta, siempre considerar enfermedades inflamatorias como un posible diagnóstico, ya que se asocian y al tener una enfermedad incrementa significativamente el riesgo de presentar. Bueno, lo que pasa es que si seguís hablando de esto, la gente en otoño ya va a saber todo. Así que te agradecemos mucho muy reconocidos por tu trabajo desde allí, ya reconocido no solo por nosotros, sino por muchas autoridades e instituciones en el mundo. Muchas gracias por el aporte que significa hacer trabajos entre McMaster University y el Udaondo y otros centros de la Argentina. Así que te despedimos y hasta muy pronto, Inés. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, porque acá estoy con Betiana Pucci, que sin saberlo nos va a contar que también estuvo viendo, porque ella está a cargo del área de SAGE Joven y están pensando, con muy buen tino, en tener un espacio como hemos visto acá en la DW, pero reforzado en lo académico también. Ella nos puede contar ahora en unos minutitos qué vio, qué está pensando. Betiana. Hola, buenas a todos. Bueno, lo que estamos viendo acá es un espacio que es para jóvenes, que la idea es que el gastroendo también lo podamos replicar, donde va a haber para distenderse, juegos, snack, agua, café, etcétera, pero también tener un espacio para encuentro con expertos desde una parte más informal, hablar mano a mano con un experto y poder preguntarle cosas que a veces los congresos no nos animan a preguntar. Y bueno, la idea es eso, un lenguaje coloquial con un experto en diferentes temas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya vamos cerrando el espacio y nos va a ayudar Betiana a que esto quede, nos vamos despidiendo así con estas imágenes y